Bueno, hoy tenemos un programa dedicado al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Podemos decir que este referéndum consultivo va mucho más allá que nuestro reclamo al derecho histórico que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos sobre la Guayana Esequiba. Es mucho más profundo, más que incluso un reclamo sobre un arbitraje fraudulento, sobre un robo que nos hicieron en el pasado, es más una apuesta o un compromiso con el futuro. Usted debe salir a votar 5 veces sí por la patria, por su derecho a existir como nación, por su hijo, por mi hijo, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Es una acción, es una manifestación de un sentimiento nacional. Eso es lo que nos estamos jugando y en ese sentido nosotros debemos apartar cualquier diferencia política, religiosa, social, porque se trata de defender nuestro derecho, nuestra existencia, se trata de defender nuestro legado histórico, se trata de defender el legado de nuestros ancestros, de todos los sacrificios que hizo Simón Bolívar y todos los que nos dieron la libertad. De eso se trata. Se trata de mandar un mensaje al mundo, de mandarle un mensaje a esas potencias que tienen siempre, desde que llegaron a territorio y descubrieron lo que llamaron tierra firme, por allá en 1492, en el caso de Venezuela en 1498, bueno, se destapó o se impulsaron una ambición desmedida sobre nuestros recursos, aquello que se denomina la leyenda del Dorado. Pero vamos a escuchar el primer audio que nos dice en realidad, el doctor Escarrá nos dice a qué nos estamos realmente enfrentando. Tenemos que tener claro que nosotros no estamos enfrentando a un pequeño país. Nosotros estamos enfrentando a los poderes mundiales. Nosotros estamos enfrentando al poder geopolítico petrolero. Nosotros estamos enfrentando al gobierno de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata. La señora, perdonen que olvide el nombre, que hizo las últimas operaciones militares en el territorio nuestro con la Guyana Cooperativa, dijo que ella iba tras nuestros recursos sin sonrojarse, sin darle vergüenza, sin darle pena, de manera muy clara. En consecuencia, nosotros estamos enfrentando al poder mundial. Bueno, se trata de enfrentar a esa ambición desmedida que siempre ha estado sobre nuestros recursos naturales. En el caso de Venezuela, bueno, principalmente sobre el petróleo, pero sabemos que Venezuela tiene una cantidad de recursos, pero fíjense ahí que el doctor Escarrá se refirió a, cuando está hablando, que dice la señora que no se recuerda, es Laura Richardson, que es la general, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Vamos a leer lo que dijo textualmente la general Laura Richardson en un programa reciente, se fue este mismo año, y bueno, como habla, ¿no? Aquí queda claro, ya vamos a hablar de la doctrina Monroe, aquí queda claro lo que es actualmente la doctrina Monroe, cómo esas palabras, ¿verdad? Pronunciadas por el presidente Monroe en 1823, América para los americanos se convirtió en América para los estadounidenses. Dice la señora Richardson, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, lo siguiente, y leo, refiriéndose a Sudamérica, leo, esta región es muy rica en recursos, minerales raros, litio. El triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer, pero ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tiene el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia, Chile, tiene la reserva más grande
de crudo ligero descubiertas en Guyana hace más de un año. Tiene los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional, la de Estados Unidos, claro está, ¿no? Y tenemos que intensificar nuestro juego. ¿Cuál juego? El juego de neocolonizador, de hacernos esclavos, de robarse esos recursos. Eso es lo que en realidad es lo que encierra la doctrina Monroe. Ahora, el referendo, como decía, por eso es que va mucho más allá de la defensa de un territorio que por una trampa y un robo fue despojado en el pasado, ¿no? Se trata de manifestar ese orgullo que tenemos todos de sentirnos los que vivimos en esta tierra a donde floreció la imagen indestructible de nuestro libertador Simón Bolívar, de eso que nos sentimos orgullosos. Bueno, se trata es de manifestar esa identidad nacional. Ahora, ¿en qué se basa esa identidad nacional? La identidad nacional tiene su base en un cúmulo de recuerdos compartidos, ¿verdad?, con otros compatriotas, con el colectivo de nuestros compatriotas, que, bueno, nos hace tener vínculos de solidaridad con nuestros hermanos, ¿verdad?, con nuestros compatriotas. Y que esos vínculos, ¿verdad?, de solidaridad nos llevan, pues, a expresarnos emocionalmente, a reaccionar. Ponemos ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros asistimos al estadio a ver el juego de fútbol de nuestra Vinotinto y encaja un gol en la portería contraria, caso de Chile, fueron 3, no 1, 3, bueno, el estadio explota con una emoción que se manifiesta, se hace tangible. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esa manifestación espontánea? Ahí nadie le pregunta al de al lado que brinque, ni le dice, ni le pregunta de qué partido es, ni qué religión profesa. No. Ahí lo que viene a la mente, lo que sale del inconsciente y llega al consciente, es el recuerdo de los sacrificios que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros libertadores, en la búsqueda permanente de un futuro mejor. Ese es el sentimiento de la nación. Ahora, ese sentimiento que está en el subconsciente, en lo más profundo del ser nacional, bueno, debe aflorar y manifestarse. ¿Y qué es lo que se manifiesta? La voluntad, ¿verdad?, expresa de seguir juntos en la búsqueda permanente de ese futuro deseado, de ese futuro mejor. De eso se trata. Y de eso es lo que trata el referéndum consultivo del 3 de diciembre, de despertar, ¿verdad?, esa chispa, sacar de lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón ese sentimiento que debe manifestarse. ¿Con qué? Con 5 sí. 5 sí. Usted va a votar 5 veces sí por la paz. Usted va a votar 5 veces sí para rechazar el robo descarado a nuestros recursos, a nuestro territorio. Usted va a votar 5 veces sí para rechazar que nos roben el petróleo, que ya los Estados Unidos y los imperios han pretendido que ese petróleo sea de ellos y lo tienen en su inventario. Bueno, ya basta de las concesiones que le están dando o pretende dar Guyana a la ExxonMobil, ¿verdad?, que es la primera transnacional del petróleo del planeta. Se trata, en resumidas cuentas, en votar sí por el futuro, de votar sí para que Venezuela siga existiendo como nación y con su estirpe libertadora y siga siendo ejemplo de Simón Bolívar y de un pueblo que traspasó fronteras no para someter, sino para libertar patria. Y somos los libertadores de todo el continente suramericano. Ese es el verdadero motivo. Esa es la convocatoria real, mucho más profunda, como dije, va mucho más allá de un reclamo justo sobre nuestros derechos históricos en
en la Guayana Esequiba. Vamos a escuchar, ahora, ¿cómo comenzó esto? Vamos a hablar un poco del laudo arbitral. ¿Qué fue el laudo arbitral? El laudo arbitral no fue otra cosa que un engaño. El Libertador nos decía, nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Eso lo dijo, ¿verdad?, en el discurso, en el Congreso de Angostura en 1819. En 1823 se lanza la doctrina Monroe, los Estados Unidos, el presidente Monroe, de América para los americanos. Y ya Bolívar tenía en cuenta, proyectaba lo que eso iba a ser, y es cuando lanza en 1829 aquella profecía. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Y eso fue lo que pasó en el laudo arbitral de 1899, donde el Congreso aquí en Venezuela, en 1887, convocó, dijo, o sea, ingenuos incluso, ya nosotros ya no podemos tener esa ingenuidad. El propio Congreso, en 1887, convocó a que se aplicara la doctrina Monroe porque una potencia europea, es decir, Gran Bretaña, estaba tratando de tomarse territorios que históricamente le han pertenecido a la República de Venezuela. ¿Qué pasó al final? Que se nombró un tribunal a donde habían 2 estadounidenses, 2 ciudadanos del Reino Unido y un juez que era ruso. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para robarnos, y está claro, fíjense, ahí, vamos a comentarlo después de este audio, ahí, bueno, el presidente de esa época en los Estados Unidos, ¿verdad?, Grover Cleveland, deja claro qué fue lo que hicieron con el laudo arbitral. Pero escuchemos al profesor historiador Samuel Moncada hablando sobre el laudo arbitral de 1899. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos datos de cómo Gran Bretaña y los diplomáticos norteamericanos hicieron, en la negociación del Tratado del año 97, hicieron toda una serie de componendas y le negaron información al gobierno venezolano de la época acerca de acuerdos secretos que ellos tenían de cómo interpretar las cláusulas que nosotros creíamos que eran unas cláusulas de buena fe y que se iban a aplicar claramente como estaban escritas en el tribunal del año 99, pero cuando llegó el momento de aplicar esas cláusulas, los británicos dijeron, tenemos un acuerdo secreto con los americanos que aplica y que ustedes no conocen. Pero lo importante es que eso lo dice mucha gente, pero conseguimos las cartas que dicen eso, que lo prueban, y tenemos más sobre los periódicos y cómo, por ejemplo, el tratado de la decisión del octubre de 1899, la sabía la prensa 2 semanas antes, y la anunciaba, y la sabían los británicos 2 semanas antes. Es decir, hay una serie de hechos clarísimos que prueban la corrupción, que es lo que dicen los abogados acá, de ese procedimiento arbitral y cómo, por tanto, eso no tenía ninguna validez legal, ¿no? Al final que coinciden esos con el testimonio, ¿no?, que ellos decían, claro, que era la única. Además, hemos hecho, otra parte debo agregar, hemos también hecho una investigación muy importante en archivos durante los años 60, 1960-66, sobre cómo se negoció por la parte británica el Acuerdo de Ginebra. Son documentos que no había visto nadie antes, no porque seamos nosotros especiales, sino porque no habían sido abiertos al público para los investigadores del pasado. Y viendo esta documentación vimos también cómo Reino Unido tuvo toda la intención siempre de falsear su posición en cuanto a cómo negociaba el Acuerdo de Ginebra, y que nunca tuvo intención de realmente discutir con nosotros el problema, sino salirse con la independencia de Guyana en el año 66, salir corriendo y decir, eso ya no es problema de nosotros, como pretenden hacer hoy acá, diciendo que ellos no son parte, y nosotros venimos a decir, ustedes son parte central, porque fueron los que despojaron a Venezuela del territorio. Bueno, un despojo del territorio nacional. Nos dice el gran historiador Enrique Bernardo Núñez, que fue un estudioso del tema, pues, de cómo fue ese despojo, cómo fue ese engaño, cómo fue ese robo de nuestro territorio, nuestros derechos históricos en el territorio de la Guayana Esequiba. Nos dice que lo que realmente, así lo dice en uno de sus escritos,
que lo que realmente se discutió en la última fase que nos llevó al laudo arbitral de 1899 fue la implementación de la doctrina Monroe. Y si queda alguna duda, aquí están las palabras textuales que expresó el entonces presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, tiempo después que se firmó que hubo la decisión del tribunal arbitral. Dijo Cleveland en esa oportunidad lo siguiente, y leo: para nosotros no tenía mayor importancia el carácter del pueblo que reclamaba la región en disputa, si la comparamos con el de Gran Bretaña, ni tampoco el valor del territorio, ni cuál de los litigantes se hallaba con más derecho de poseerlo, ni si Inglaterra poseía o colonizaba más de lo que en justicia le pertenecía. Pero necesitábamos prueba de los límites de esos derechos con el objetivo de determinar nuestro deber en la defensa de la doctrina Monroe. Es decir, el laudo arbitral de 1899 fue el evento que posicionó con mucha fuerza, sobre todo ante Europa y al mundo, a la doctrina Monroe. El mensaje fue claro, el mensaje que mandaron fue claro. ¿Cuál fue el mensaje? Bueno, de una vez que el Libertador, con el pueblo glorioso de Venezuela, donde murió más de la mitad de la población venezolana defendiendo la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica, que echó entonces al imperio, a las fuerzas militares del imperio español. Y entonces dijeron, bueno, ahora, si usted, pueblo de Europa, usted, pueblo del mundo, que quiera venir a discutir con algún, porque ellos denigrantemente nos dicen, con algún pueblucho de estos de aquí, de América del Sur, usted tiene que entenderse con nosotros, es decir, con los Estados Unidos. Sí, el acuerdo no es con más nadie, el acuerdo es con los Estados Unidos porque América es de los estadounidenses. Esa es la doctrina Monroe resumida, y lo han dicho, ya escuchamos la palabra de la señora que es jefe o comandante del Comando Sur, Laura Richards. Entonces, ¿qué pasó? Seguido, después que hubo la decisión del laudo arbitral, bueno, apareció uno, cuando se fue al laudo arbitral, ya habíamos dicho que se nombraron 2 jueces que eran de los Estados Unidos, 2 jueces que eran del Reino Unido y un 5.º juez que era el presidente, que era ruso. Pero también se nombraron 4 defensores, o sea, los representantes, los abogados, el equipo jurídico que defendió a Venezuela, eran 4 estadounidenses. Entre ellos está un señor llamado Mayer-Prevost. Entonces Mayer-Prevost, que vio todo cómo, y en su carta, en la carta que escribe, él narra cómo el encargado de negocio de los Estados Unidos en Londres cuadró toda la componenda, o sea, todo el fraude, es decir, todo el robo contra Venezuela, ¿no? Y él llega y en su testamento deja una carta para que sea leída, para que sea publicada después de su muerte. En esa carta, él cuenta cómo fue todo ese fraude, cómo fue toda esa trampa, ¿no? Y bueno, en el cual despojaron a Venezuela de... Y él muere en el 1948. A partir de esa carta empieza, como dice Moncada en ese audio, se empezaron a recaudar diferentes evidencias que, por cierto, de hace unos 5 años hacia acá, aún hay un equipo muy eficiente de investigadores y investigadoras, ¿verdad?, que ha conformado el gobierno nacional, presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros, que ha conseguido, bueno, ha ido a la biblioteca, ha investigado, ha conseguido una serie de documentos inéditos que fortalecen la posición de que ese laudo fue írrito,
¿verdad?, que no existe para Venezuela por el fraude que se cometió. Entonces, en 1900, eso fue en 1948 apareció la carta. En 1962, Venezuela hace un reclamo formal, ¿verdad?, ante las Naciones Unidas, hasta la ONU, de que, bueno, del robo que nos habían hecho, pues, del gran robo que nos hicieron. Y entonces, durante 4 años, de 1962 a 1966, bueno, se van presentando evidencias y llegamos al Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra no es más que el reconocimiento de todas las partes y las Naciones Unidas del fraude que no cometieron. ¿Y qué dice el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra dice, bueno, la controversia debe resolverse en paz y en conversaciones bilaterales entre los gobiernos de Guyana y de Venezuela. Esa es la segunda pregunta, por cierto, del referendo. Entonces, ya hemos hablado prácticamente de 2 preguntas. La primera pregunta, ¿con qué está relacionada? Es, usted rechaza el laudo arbitral de 1899 donde nos robaron. O sea, usted rechaza el robo contra la nación venezolana. Bueno, todo el mundo tenemos que decir que sí, a nadie le gusta que lo roben, y más que nos roben a todos los venezolanos y las venezolanas. Y el segundo, sí, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿verdad?, es por la paz. Usted va a votar sí por la paz. Es decir, darle fuerza, mandarle al mundo el mensaje de que nosotros debemos resolver nuestra controversia, ¿verdad?, con la Guyana Esequiba, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, es decir, en paz. Pero escuchemos qué nos dice Chávez y el presidente Maduro sobre el Acuerdo de Ginebra. Recordemos que hay un acuerdo de Ginebra donde está demostrado que se tomó una decisión arbitraria y que Venezuela desconoció desde el primer día y puso en reclamo al mundo entero la decisión. Venezuela, como país soberano, hace uso de sus derechos, según el cual las partes se comprometen a buscar solución práctica al problema. Entonces, ese territorio, históricamente, legalmente, es venezolano. Todo, hasta el río Esequiba. Juntemos filas y pongamos rodilla en tierra en defensa de la sagrada soberanía de Venezuela. Un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y se aprobó salir como una sola voz, un solo país, a defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Así que el Acuerdo de Ginebra establece que toda la controversia del Esequibo está viva, y en eso estamos nosotros y vamos a estar hasta el final. Es la consigna del corazón de todos los venezolanos auténticos, de todas las venezolanas auténticas. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, y con estas reflexiones vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial y Radio Tuna. Bueno, antes de ir a identificar las señales que transmiten este programa, estamos hablando, pues, y habíamos reflexionado sobre 2 preguntas del referéndum consultivo, ¿verdad?, que ya decía que es más profundo. Lo del referéndum consultivo, y no me cansaré de repetirlo, va mucho más allá que el reclamo sobre los hechos históricos que tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Se trata de mostrarnos ante el mundo unidos y unidas como nación. Se trata de demostrarle al mundo que todo, por la vena, por la sangre de cada uno de los venezolanos, de las venezolanas, corre la sangre de nuestros libertadores, de aquellos que echamos de la época a un imperio que quiso, con una ambición desmedida, adueñarse y esclavizarnos a todos los venezolanos y los venezolanos. No lo vamos a permitir. Y habíamos hablado y habíamos reflexionado sobre 2 preguntas. La primera pregunta, que es el rechazo al fraude y al robo cometido en el laudo arbitral. Entonces, usted va a marcar un primer sí para rechazar el robo descarado que le hicieron a Venezuela, aplicando la doctrina Monroe en ese laudo arbitral de 1899. La segunda pregunta tiene que ver, usted va a votar sí por la paz,
Nosotros queremos vivir en paz. Los venezolanos y las venezolanas que ya hemos visto entrar algunos vicios de violencia, queremos que nuestros hijos, que nuestra familia, nosotros, estar en paz. Además, la única forma de buscar, ¿verdad?, recuperar el estado de bienestar social, el estado, la recuperación económica, no se puede lograr si no hay paz. Entonces es fundamental. La segunda pregunta, bueno, el segundo sí por el cual usted va a votar, que recuerde que tiene que votar 5 veces sí. Bueno, ya hemos explicado las razones de las 2 primeras preguntas. Ahora vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice si usted está de acuerdo en rechazar que la competencia de la Corte Internacional de Justicia en resolver la controversia de los límites de la Guayana Esequiba. Bueno, la respuesta es sí, nosotros lo rechazamos porque todos los indicios dicen que nos van a volver a hacer trampa, que todos los indicios dicen, ¿verdad?, que nos pretenden consumar el robo en la Corte Internacional de Justicia. Y vamos, para analizar y entrar de lleno a esta tercera pregunta, vamos a escuchar a nuestro historiador, y por cierto, nos está representando precisamente, uno de los representantes en esa corte, o sea, lleva la palabra en esa corte que nunca históricamente hemos reconocido, ni vamos a reconocer una decisión, porque entre otras cosas contradice o viola el Acuerdo de Ginebra que está en plena vigencia. Escuchemos entonces a Samuel Moncada hablándonos de las verdaderas razones y de por qué debemos rechazar o votar sí por rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En el 2015, Exxon entró en Guyana a explorar. Entonces encuentra petróleo y casualidad, ahí es cuando empiezan a financiar la causa guyanesa, los 26 millones de dólares que le cuesta a Guyana este caso en esta corte, lo paga Exxon, ¿verdad? Y Exxon entonces empuja a Guyana al conflicto. Ahora Guyana no quiere negociar, Guyana lo que quiere es la corte, lo que queremos es sacar a Venezuela de aquí. Y Estados Unidos, que por 120 años había dicho yo soy neutral ante este tema, con Trump, con el presidente Trump, dijo no, ¿sabes qué? Yo estoy con Guyana, ¿verdad? Y el Reino Unido también lo mismo. Hay un gran plan en acción, está en ejecución, de las corporaciones petroleras transnacionales que saben que ahí hay petróleo y dicen ese es el petróleo que nos va a ayudar a sustituir a Venezuela, con compañías transnacionales, con los países de la OTAN. Bueno, estamos oyendo las verdaderas razones. Pues. Las verdaderas razones, la ambición desmedida de siempre. Hay que recordar, por eso que Mark Bloch decía, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y bueno, hay una génesis de la patria, ¿no? Y entonces hay que recordar cuando Cristóbal Colón llegó. ¿Por dónde llegó Cristóbal Colón en su tercer viaje? Por allá en 1498. Llegó por la parte este de Trinidad. Bajó hacia Trinidad, hacia la parte sur. Navegó por la parte sur de Trinidad y llegó a las desembocaduras del Orinoco. ¿Verdad? Llegó a las desembocaduras del Orinoco. Y ahí subió por el Golfo de Paria y llegó a costas venezolanas, en la costa de Macuro, todas esas costas. Y desde ahí, bueno, salieron nuestras Indias Bellas, nuestros pueblos originarios adornados con oro y perlas. Y está una carta, fíjese, no lo estoy inventando yo, está una carta bien importante, un documento histórico fundamental, que es una carta que le manda Cristóbal Colón en 1498 a los reyes católicos de España, a donde, bueno, él dice que quedó deslumbrado del oro y de las perlas, insistió en preguntarle a dónde estaba el oro, dónde estaban las perlas, y bueno, nuestros aborígenes lo recibieron y le indicaron, el oro está hacia el sur de aquí, estamos hablando que estaban en Paria, en la península de Paria, y le señaló que al norte y hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste,
estaba una isla que es Cubagua, a la cual llegaron. Y bueno, fíjense que en Cubagua, una isla inhabitable donde no hay agua, que es pequeñita, ahí se fundó la primera capital española en tierra americana. En 1528 está el documento que se le da categoría de ciudad. 1528. Ahora fíjense lo que pasó 400 años después. ¿Verdad? 1528. En 1928, hay que recordar que el petróleo, ¿verdad? Las grandes potencias de este planeta decidieron cambiar como primera fuente de energía de carbón a petróleo, comenzando el siglo pasado, en 1901. Y Venezuela ya, ¿verdad? Porque se descubrieron grandes yacimientos petroleros en Venezuela, en Estados Unidos, en Irán. En cuestión de 28 años, así como en 28 años llevaron a Cubagua a hacer la mayor parte del comercio de perlas con Europa. ¿Sabe cuál era el comercio principal? Perlas. ¿Y sabe cuál era el otro comercio? Esclavos indios. Fíjense, nosotros en nuestra historia nos hablan en primaria, y todo el mundo cuando le hablan a los esclavos piensan que fueron los esclavos que trajeron de África. No, los primeros trajeron los esclavos de África cuando acabaron con los caribes, ¿verdad? Acabaron con los guayqueríes de esa zona, con los cumanagotos, o sea, ya habían esclavizado a eso. Bueno, es la misma historia, ¿no? Y Enrique Bernardo Núñez, por cierto, en la novela Cubagua, hace esa relación y pone como dobles personajes de un tiempo histórico que está en 1528 con 1928, que Venezuela, entonces fíjense, en 28 años del siglo pasado, del siglo XX, bueno, llegó a ser el primer país exportador de petróleo, ¿verdad? Y el segundo país productor de petróleo del planeta. ¿A qué precio? Bueno, el petróleo se lo vendíamos a los Estados Unidos a la mitad de precio que le costaba a ellos producirlo en los Estados Unidos. El saqueo, es el saqueo. Bueno, hay que recordar también que todos los gobiernos, a partir en el siglo pasado, todos los gobiernos que han intentado, porque bueno, vamos a recordar otro hecho de la historia, cuando las transnacionales estadounidenses entran al negocio petrolero en Venezuela, Gómez, el presidente Gómez, lo ingresan con capital 100% extranjero, 100% extranjero. Y entonces, bueno, se creó aquí pues una clase económica que el rentismo petrolero. Y ellos dominaron el negocio petrolero, era como si fuese de ellos. Y todos los gobiernos que de alguna manera han tratado de implementar políticas de soberanía sobre el petróleo han sido derrotados, hasta que llegó el presidente Chávez y bueno, tomó control sobre el petróleo. Entonces ellos, la ambición, quieren volver a tomar control sobre el petróleo, esta vez sobre, bueno, los yacimientos de petróleo que están en aguas históricamente venezolanas y que aún todavía no han sido delimitadas. Y por esta razón, el presidente Nicolás Maduro le envía un mensaje contundente al presidente de Guyana. Escuchémoslo. Señor presidente de Guyana, se está metiendo con una nación de libertadores antiimperialistas, de gente de dignidad, que sabemos defender lo nuestro, que tenemos una estrategia clara para que usted, señor presidente de Guyana, instrumento del Comando Sur, usted, político a sueldo de la ExxonMobil, no se salga con la suya. Los pasos que ha dado Guyana en la última semana sencillamente son una insolencia. Guyana se convierte en una amenaza a la paz, a la estabilidad y al derecho internacional en toda la región del Caribe. Han entregado de manera insolente e ilegal bloques petroleros en mar estrictamente venezolano, de la costa del Delta Macuro. Nosotros les decimos a la ExxonMobil y a las transnacionales que pretendan recibir esas supuestas licencias que están entrando en la ilegalidad, y Venezuela jamás reconocerá esos bloques ni esas licencias, jamás.
Bueno, ahí tenemos, nosotros no podemos reconocer esa licencia, que están en agua históricamente, que por derechos históricos nos corresponden a Venezuela toda. Eso es de Venezuela toda. Y entonces está la cuarta pregunta. Fíjense, la cuarta pregunta es un sí por rechazar las pretensiones de las transnacionales de seguir robándose el petróleo como lo hicieron durante todo el siglo XX. Bueno, nosotros sí a rechazar esa acción, esa ambición desmedida, ¿verdad?, que ha llevado incluso en momentos de nuestra historia a esclavizar, a colonizar nuestro pueblo. Pero hay un excelente trabajo que hizo prensa presidencial sobre los intereses de las transnacionales, que vale la pena pues que nosotros escuchemos con detenimiento. Escuchémoslo. Todo indica que el mito del Dorado no ha concluido en América Latina. Y tal como lo señala Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, la fiebre por el saqueo del oro y de nuestros recursos naturales sigue vigente. Y es que por más de 2 décadas, la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil ejecuta exploraciones en el territorio Esequibo, justo en la zona que entra en el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana. El bloque Stabroek tiene 26.800 kilómetros cuadrados y según ExxonMobil, sus reservas estimadas ascienden a más de 8.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. En mayo de 1999, Guyana otorgó concesiones para exploraciones petroleras a ExxonMobil dentro de esta zona en disputa. Pesa constatar que la única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la ExxonMobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones. Entre 2015 y 2016, la transnacional encuentra un significativo yacimiento petrolero frente a las costas de Guyana, específicamente en la zona llamada Liza 2, ubicado en el bloque Stabroek. Las exploraciones hidrocarburíferas de la ExxonMobil son realizadas con el aval del gobierno de Guyana. Que digan si la ExxonMobil, que financió la campaña del presidente David Granger para que fuera presidente, le ha dado $1 o 1 litro de petróleo al pueblo de Guyana. Porque hay una campaña contra Venezuela brutal. Mienten y mienten. La campaña la financia la ExxonMobil, transnacional petrolera estadounidense, vinculada al lobby petrolero armamentista de Washington. En el primer semestre de 2020, la transnacional petrolera realiza su 16º descubrimiento en el bloque Stabroek y anunció el inicio de la perforación del primer bloque en aguas aún por delimitar. El descubrimiento de Uraru es otro paso a medida que comenzamos una nueva década con la República Cooperativa de Guyana y nuestras empresas conjuntas. Organizaciones ecologistas califican a la transnacional petrolera ExxonMobil como la empresa más contaminante en el mundo. Tiene un amplio expediente por delitos ambientales. Las exploraciones de la transnacional petrolera ExxonMobil continúan ejecutándose en el territorio Esequibo. Y a un siglo de la aprobación del laudo arbitral de 1899, amañado por el antiguo imperio británico, la historia se repite. Bueno, nosotros tenemos que salir en forma contundente, en forma masiva, las venezolanas y los venezolanos, para que esa historia del robo permanente contra nuestro primer recurso, que es el petróleo, bueno, se repita a través de las transnacionales. Una transnacional, la ExxonMobil, que ya estuvo aquí, fue la primera empresa o la más grande de las transnacionales en Venezuela que explotó nuestro petróleo con otro nombre, Standard Oil. La Standard Oil llegó a Venezuela, ¿verdad?, en esa década, sobre todo con mucha fuerza, en la segunda década del siglo pasado, ¿verdad?, por ahí, por 1920. Y bueno, prácticamente tuvo el monopolio de la explotación, de la comercialización y de la producción de petróleo en este país. La Standard Oil la acusaron en los Estados Unidos de monopolio. Imagínense ustedes eso. La acusaron en Estados Unidos de monopolio, imagínense. Y la dividieron en muchísimas empresas. Entonces, 2 de ellas que estaban aquí en Venezuela, la Standard Oil New York
y la Standard Oil New Jersey. Bueno, la Standard Oil New York es lo que después se transformó en la Exxon. Y la Standard Oil New Jersey es lo que es la Mobil. Y después se volvieron a unir y es la Exxon Mobil. Bueno, que sigue, pues, está acostumbrado ellos, los gerentes y los dueños de la Exxon Mobil, que son los Rockefeller. Los Rockefeller fueron dueños se creían los dueños de Venezuela, que son los dueños verdaderos de la Exxon Mobil. Entonces nosotros, ese es el cuarto sí. Ya vamos a repasar rápidamente en qué consiste votar 5 veces sí. Pero ese es el cuarto sí, el rechazo a que las transnacionales nos sigan robando el petróleo. Ahora vamos a escuchar una reflexión muy importante que nos hace pues el doctor Germán Ezcarrá. Escuchémoslo. Venezuela se va a hacer respetar y se hace respetar. Si algún legado nos dejó el Libertador entre muchos, fue el de nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra autodeterminación, lo que no se vende de ninguna forma. Por lo tanto, mis queridas y queridos diputados, puedo decirles con mucha seguridad, con mucha conciencia, que con el presidente, con este Parlamento y su directiva, con el pueblo de Venezuela, con los sectores que están alertas, atentos, en este momento, no hay manera de que nosotros perdamos nuestro territorio. Ese es un territorio nuestro, seguirá siendo nuestro y será nuestro para los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, compatriota que me escucha, de la tendencia política que sea, de la religión que sea, del estrato social que sea, nosotros para que nos respeten, para que respeten a Venezuela, el derecho que tenemos de existir como nación, la autodeterminación de este pueblo, tenemos que salir el próximo 3 de diciembre a votar 5 veces sí. ¿Por qué? Para defender el derecho de nuestros hijos, para defender el futuro de la nación, para defender todo ese legado histórico que nos hace, que nos identifica como pueblo. Eso es fundamental. Y rápidamente vamos a repasar entonces en qué consisten los 5 sí, pero usted debe salir, o debemos salir todos y todas, a votar por nuestra patria. El primer sí es para rechazar el robo, ¿verdad? El fraude, y dejar contundentemente, ¿verdad? Nadie le gusta que lo roben. El segundo sí es para rechazar la guerra y ratificar el Acuerdo de Ginebra de que la controversia debe ser resuelta en paz. El tercer sí tiene que ver con que rechazamos que nos vuelvan a hacer trampa. Esta vez preparada es como una reedición de la primera trampa del laudo arbitral que nos pretenden hacer en la Corte Interamericana de Justicia. El cuarto sí es para rechazar que las transnacionales como la Exxon Mobil nos sigan robando el petróleo. Y el quinto sí es para ratificar el ejercicio de nuestra soberanía nacional en el territorio nacional. Debemos hacernos sentir. Entonces, este referéndum va mucho más allá. Yo insisto en esto, va mucho más allá que el reclamo histórico y justo sobre un territorio que nos despojaron con un robo, con una componenta, donde los Estados Unidos, bueno, aplicando eso que llaman, ya sabemos lo que es, la política expansionista y de dominación que constituye la doctrina Monroe, bueno, acordó robarnos ese territorio con su aliado de siempre, ¿verdad? El Reino Unido. Ya de eso sabemos lo que ha pasado en la historia. Entonces, el llamado es por la patria. El llamado es a dejar las diferencias. Hemos estado en los últimos años con una gran carga. O sea, en los últimos años yo diría prácticamente con la aparición del petróleo y en los años 50 del siglo pasado, la televisión y la masificación de las comunicaciones que cada día le llegan más directo a la venezolana y los venezolanos hoy en día a través de las redes sociales,
han querido romper nuestra identidad nacional, han querido usurpar nuestro imaginario colectivo, es decir, esa visión de futuro, esa visión que debemos tener todos los venezolanos y las venezolanas, a marchar juntos, a manifestar que vamos juntos en la búsqueda permanente de un futuro mejor para todas y para todas. Entonces, bueno, el mensaje final, por tus hijos, por tu familia, por el futuro, por los hijos de tus hijos, sal a votar el próximo 3 de diciembre, 5 veces sí, sí por la patria, sí por el derecho de existir como Estado y Nación. Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo martes en su programa Hablando de Poder.